que pasaba en meses anteriores. Hay un estudio que está en fase preliminar en Brasil, en el estado de Paraná, que tiene su capital, que es Curitiba, donde se investigó casi 530,000 casos, que está todavía en fase preliminar. Pasa que todavía no pasa, valga la redundancia, la fase de revisión por los pares, por eso no ha sido publicado, en donde se ve que se ha triplicado el ingreso hospitalario en personas de 20 a 29 años y que se ha duplicado en personas de 30 a 40 años. Y esto es preocupante porque ha existido una falsa sensación de seguridad de los jóvenes principalmente, en que a mí no me pasa nada, yo salgo adelante, a mí no me pasa nada. En meses anteriores, pues los jóvenes respondían muy bien a tratamiento de soporte, valoración, monitorización permanente, pero ahora vemos pacientes jóvenes que debutan con una neumonía, que debutan con hipoxemia, por ejemplo, que es la baja cantidad de transporte de oxígeno plasmado en la saturación en el aparato que ponemos en el dedo. Entonces estamos viendo una sintomatología diferente, que ya no está respondiendo a los esquemas de soporte o lo que estamos nosotros estudiando día a día en lo que se está publicando sobre el tratamiento. No existe la cura mágica para impedir la replicación del virus, sino el tratamiento de soporte se basa en evitar las consecuencias que trae todo lo que causa este microorganismo dentro de nuestro cuerpo, por lo cual ahora estamos viendo cosas muy diferentes. Y veo los comentarios de la ciudadanía, que usted mismo lo dice, mi estimado Marco, en donde nos dicen, la gente no se cuida. Pero nosotros somos parte de la gente. ¿Qué estamos haciendo nosotros para ser ese agente de cambio, para poder generar una verdadera respuesta? Hay una corresponsabilidad. Las autoridades, si bien pueden cerrar los locales a las 5 de la tarde, pero de 8 a 5 hay aglomeración en las entidades financieras, de 8 a 5 hay aglomeración en los mercados, de 8 a 5 hay aglomeración en todo lo que son los restaurantes y lugares de comida. Pero ¿qué pasa si es que se toman medidas más bruscas? Pues entonces la parte económica está afectada y también va a haber quejas. Nunca vamos a poder llegar a un consenso. Si el presidente de la República nos ha dicho una próxima cuarentena total, va a acabar con el sistema económico del país. Pero si es que seguimos con este crecimiento exponencial desmedido de casos, vamos a acabar con el sistema sanitario, que está a nada de ser acabado. Yo en lo personal tengo pacientes que deberían estar en hospital, tanto en la sala de hospitalización o a nivel de cuidados intensivos, que están en casa. Están en casa porque hay una negativa, y no es una negativa porque el hospital no les quiera recibir, sino porque simplemente ya no se dispone de capacidad resolutiva, no se dispone de espacio. Entonces, ¿qué podemos hacer frente a eso? ¿Cómo podemos actuar nosotros? Simplemente cuidarnos. O sea, ya las normas las sabemos. Conocemos personas que, por ejemplo, todavía permanecemos con la misma mascarilla desde que comenzó la pandemia hasta ahora. ¿Por qué? No hay campañas de socialización. Ahora tenemos muchos casos de personas que se han contagiado después de vacunarse. ¿Por qué? Eso no se ha informado. Países como Chile tiene ahorita un incremento enorme de casos después de tener una campaña exitosa de vacunación. Y se preguntan por qué. Porque no han socializado de qué se trata la inmunidad. No han socializado acerca de cómo cuidarse después de recibir la vacuna, porque han relajado medidas, porque las personas jóvenes han confiado. Ahora vemos este rango de edad está siendo muy afectado y vemos estudios que están publicando unos alarmantes valores acerca del posible riesgo de necesidad hospitalaria, de necesidad de cuidados intensivos y también de fatalidad en personas jóvenes que desarrollan una hiperinflamación que nosotros llamamos a lo que es la gravedad que causa este coronavirus dentro de nuestro cuerpo y que puede presentar problemas. Entonces, todos estos informes ahora que estamos viendo al día nos están dando una visión que nos hace prender un semáforo en rojo. Y no es por alarmar, valga la redundancia, a la población, sino que hay que tomar cartas en el asunto y ver qué podemos hacer nosotros para tratar de protegernos, porque ahora es protección, cómo protegemos a los nuestros, cómo nos protegemos nosotros. Ya no son solo nuestros adultos mayores, ya somos nosotros también que podemos estar en un estado de vulnerabilidad. En el ataque de este virus podemos generar un estado hiperinflamatorio muy amplio que complique nuestra salud y que podamos llegar hasta la muerte. Entonces, ¿falta información acaso? ¿Falta medidas de bioseguridad? ¿Cómo podemos hacer ahora que estamos en un estado crítico, que vemos que en Brasil, el gigante sudamericano, nos
está reportando 4.000 muertes en 24 horas. En total, ellos tienen 13 millones de casos confirmados, con más de 321.000 muertes en total. Y sus cementerios están trabajando 24 horas. Nosotros nos hace falta vernos como un espejo con los grandes de las regiones. Esto comienza en los países más grandes, pero eventualmente va a pasarnos a nosotros. Vemos como México, que tiene una cantidad de habitantes de 126 millones de personas, tiene la misma cantidad de contagios de que Brasil aproximadamente y casi la misma cantidad de fallecidos, porque su sistema de salud es más vulnerable. Entonces, queremos que esto nos pase a nosotros, pues eventualmente puede pasarnos, porque esto es como un círculo que viene desde la periferia hasta el centro y nos puede llegar a pasar. No estaremos exentos de esto. Samir, ¿cuál es la diferencia? Algunos hablamos todavía mal, ¿no es cierto? Para eso tenemos estos profesionales de consulta. Tú hablas de unas nuevas variantes. ¿Cuál es la diferencia de esta nueva variante que estaría acá, que estaría ya en el Ecuador, de acuerdo a lo que nos han dicho los médicos epidemiólogos, con la anterior, con la que estábamos viviendo? Pues primero tenemos, creo yo, mi estimado Marco, que definir qué es una variante, ¿no? Una variante vamos a nosotros a tomar como que imaginemos que tenemos que transcribir un libro. Capaz si tenemos que transcribir un libro, lo hagamos una vez y se transcriba sin errores. Pero ¿qué pasa cuando tenemos que transcribir miles y millones de libros? Probablemente tengamos errores en una letra que igual la palabra se entienda, pero podemos tener errores tan grandes cuando transcribimos millones de libros que puede provocar que esos errores, el párrafo no se entienda. Entonces eso es lo que pasa. El virus comienza a cometer errores cuando se transmite, cuando comienza a replicarse, comienza a cometer errores dentro de lo que es la replicación de su material genético, que está basado en lo que nosotros llamamos las bases nitrogenadas. Entonces comienza a tener errores y esto hace que el virus mute y se den estas variantes. Son errores que simplemente se dan al azar, no son errores que el virus ha querido cambiar. Entonces son variantes que se dan al azar porque se comenzó a transcribir de una manera exagerada y en algún punto tuvo un error que le causó que gane lo que nosotros llamamos una ventaja adaptativa que produce que el virus sea más ávido para contagiar a más personas. El virus no le interesa producir mayor letalidad, ya que cuando se muere su huésped, pues el virus queda ahí. Lo que le interesa es contagiar más, ser más transmisible. Y cuando se producen estos errores, puede ganar una ventaja adaptativa al azar que haga que sea más transmisible que la anterior. Se habla de que la primera variante documentada, que es la B.1.1.7 o la llamada la variante británica, tiene una diferencia con la clásica que fue secuenciada en Wuhan, China en el 2019, que es un cambio importante en donde se une a nuestras células del virus. El virus tiene unas espinos en su estructura que son como una llave que se van a unir a una puerta de nuestras células para poder abrirla y así entrar. Entonces, esta nueva variante, la que llamaron la británica, lo cual está mal hecho, no deberían llamarle así porque simplemente que se haya secuenciado en este lugar no quiere decir que ellos la hayan producido. Entonces, ahí tiene mayor avidez para abrir más esta puerta y poder entrar a más células. El coronavirus clásico, si se lo puede llamar así, el primer secuenciado, pues tenía un número P. ¿Qué es el número P? El número P es a cuántas personas puede llegar a contagiar un infectado. Entonces, en el coronavirus clásico, una persona podía contagiar a 3 más, y esa persona a 3 más, y esa a 3 más. Y en una secuencia de 10 se podía llegar a un contagio de 60,000 personas de un solo infectado. Ahora, esta británica, pues tiene un número P casi de 50% mayor. Puede llegar a contagiar casi a 5 o a 6 personas, una sola persona infectada. Y esto en una secuencia de 10 podría llevar a más de 100,000 contagios de un solo infectado. Y esto es lo que es la diferencia. Después se comenzó a secuenciar un poco más. Hablamos del que el Reino Unido realmente, vuelvo a repetir la palabra secuenciar, que es básicamente desnudar al virus y ver qué tiene adentro. Secuencia el 10% de todas las muestras PCR que ellos toman.
¿no? Entonces ellos pueden ver más o menos el 10% y pudieron darse cuenta de esto porque de noviembre a diciembre la enfermedad comenzó a tomar un rumbo diferente, comenzaron a ver otro tipo de síntomas y al secuenciar esta nueva variante vieron que el 60% del virus circulante en estos meses respondía a esta variante. Después se hizo algo parecido con la variante sudafricana y en Brasil tenemos dos. En Brasil tenemos una de Manaus y una de Río de Janeiro. Entonces, probablemente tengamos hasta una variante local, pero nuestro sistema científico no nos da para nosotros poder secuenciar la cantidad de PCR que tomamos y poder saber que tenemos una variante local. Se hablaba también de una variante peruana. Entonces, esto causa problemas porque estas variantes ya están clínicamente demostrando diferencias a lo que demostraba el coronavirus anterior, es decir, causa diferentes síntomas, epidemiológicamente se transmite más veces, es más agresiva. Entonces, el CDC, en conjunción con la OMS, el Centro de Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, con la Organización Mundial de la Salud, hicieron un reporte acerca de estas variantes y las dividieron en tres: variantes de interés, variantes de preocupación y variantes de gran consecuencia. Entonces, las variantes de interés, pues ahí aislaron algunas, que son, por ejemplo, las variantes secuenciadas en Estados Unidos, la de Nueva York, porque probablemente podrían causar algún tipo de interés clínico y epidemiológico, pero que aún se sabe. Aún no se sabe, perdón. Las variantes de preocupación, ahí está la británica, la sudafricana y esta variante brasilera, que podría ser que ya esté corriendo aquí en nuestro país, porque en el estudio de Paraná, que todavía es preliminar, se ve que es la que está predominando en pacientes jóvenes que se complican en este grande sudamericano. Samir, bueno, estamos conversando con el doctor Samir Abedrabo, amigos y amigas. Estamos saliendo por la señal en vivo y en directo de Boranda TV, nos retransmite la radio Runa Kunapag y Crisólito. Les quiero saludar también, le veo a Alfonso Camacho, concejal de la ciudad de Guaranda, gracias por estar aquí, a Raúl Secaira, que debe estar por Quito, a nuestra querida Teresita Torres, a Raúl Verde Soto, a Magdalena Fierro, a María Vallejo. Gracias por estar aquí, por darle atención a esto que hoy decimos es un problema de salud mundial, un problema de salud público que está muy difícil. Samir, para ir entrando un poquito en algunos temas que nos propone la gente que nos está mirando, ¿hay una nueva sintomatología con estas nuevas variantes? ¿Hay nuevos protocolos o se está haciendo lo mismo y estamos haciendo el mismo tratamiento? Pues en la parte clínica, que es el manejo, estamos manejando de lo que se conoce. Ahorita nosotros, para tratar COVID-19, que es la enfermedad causada por el coronavirus, son dos cosas diferentes, utilizamos evidencia 1B, porque evidencia 1A, que vendría a ser lo probado para poder ayudar a combatir la enfermedad, no existe. Entonces utilizamos evidencia 1B, que es la mejor evidencia disponible al momento, pero para tratar el COVID clásico que se ha venido estudiando desde que se secuenció en Wuhan. Entonces, se utiliza el mismo tratamiento de esquema, tanto hospitalario como ambulatorio, y se sigue catalogando a los pacientes como un COVID leve, todo paciente que no ingresa al hospital, y ya COVID moderado, COVID grave, son pacientes que tienen que ingresar al hospital, puede ser a un área de hospitalización general o a cuidados intensivos en casos graves y críticos. Entonces, estamos utilizando el mismo tratamiento, pero sí vemos sintomatología diferente. Por ejemplo, meses previos, el dolor de garganta, por ejemplo, el dolor de garganta no era un síntoma tan marcado en pacientes con coronavirus. Y cuando se testeaba, daban negativo, personas que debutaban con un dolor de garganta. Personas ahora que simplemente dicen, me está picando un poquito la garganta, se testea y son positivas para coronavirus. Personas que ahora debutan ya no tanto con la pérdida de gusto, pérdida de olfato, sino simplemente con este malestar muscular que muchos dicen, no, probablemente me dio el trancazo o me golpeé con algo, me duelen los músculos. Testeamos para COVID y sale positivo. Entonces estamos en la sintomatología cardinal que fue publicada por los gringos hace meses anteriores se cayó al piso. Ya no nos sirve de absolutamente nada porque ya no debutamos con fiebre, ya no debutamos con tos, no debutamos con dolor de garganta, no debutamos con pérdida de gusto o olfato. Estamos debutando con sintomatología súper inespecífica que nos obliga a
ser dependientes de la prueba para diagnosticar de coronavirus. Estamos viendo también en jóvenes un fenómeno que ya había sido descrito antes, pero que ahora se está reportando más principalmente en Guayaquil, que es la hipoxemia feliz o la hipoxemia silenciosa. Es decir, un paciente que se siente muy bien, le ponemos de saturador el oxímetro de pulso en el dedo, que a estas alturas todos conocemos de qué se trata este equipo, y vemos marcadores muy bajos de oxígeno. Y esto estamos viendo que pasa mucho en jóvenes. A mí me pasó en varios pacientes que decían sentir ansiedad. Simplemente estoy ansioso, no he podido dormir, siento preocupación. Y cuando vemos los niveles de saturación, pues estaban muy bajos. Y al examen físico se encontraba una neumonía importante. Entonces, ya está siendo hasta silencioso la situación en los jóvenes, con marcadores de saturación de 80, de 79, sin sentir absolutamente nada. Entonces, esto se llama hipoxemia feliz o hipoxemia silenciosa y tiene un importante impacto en los nuevos ingresos hospitalarios, principalmente en Guayaquil. En lo personal he tenido algunos pacientes con esta condición y es bastante inesperado poder encontrarse con esto, y esto se debe a que hay un daño. COVID tiene una avidez especial sobre una zona nerviosa, que son los cuerpos carotídeos, que dependen de un nervio craneal, que es el glosofaringio. Entonces, esto se dañan estos cuerpos carotídeos y el cuerpo no le avisa, no tiene quien le avise que comience a fatigarse, que comience a sentir pérdida de aire, que comience a tener tos, que comience a tener síntomas. Simplemente el transporte de oxígeno comienza a fallar. Entonces, estos síntomas están siendo muy inespecíficos y estamos viendo una tasa importante de pacientes en el Ecuador. Yo he tenido la oportunidad de tener pocos con esta sintomatología, pero han existido. Ahora, recién el día de hoy estaban reportando esto en hospitales grandes de Guayaquil y correspondía ya un ingreso tardío de pacientes, porque al no tener síntomas no se identificaba oportunamente, no se daba tratamiento e ingresaban al hospital cuando ya estaba un poco la situación avanzada. Yo quisiera entender, Samir, ¿quieres decir que ahora, sobre todo esta población joven que dices tú, están saturando por debajo, digamos, de los 90 y no se dan cuenta? ¿O sí se dan cuenta? ¿Y cómo llegan? ¿Cuál es la, digamos, la sintomatología como para saber? Porque lo que tú nos estás diciendo es complejo, ¿no es cierto? Porque una persona con COVID leve, a veces la saturación sigue siendo, digamos, la normal. Bueno, la saturación de oxígeno al final del día es simplemente un valor, es un número, ¿no? Hay que tomarlo con muchas pinzas porque puede depender del aparato, puede depender de la posición y puede depender también del resto de la clínica del paciente. Pues hay pacientes que ya su estado basal comienzan a saturar, ellos saturan toda la vida, han saturado 85, 80 y su estado basal es ese. Entonces, no, va más allá. Yo lo que estoy hablando es se puede llamar de un estado que está apareciendo y que comienza a ser preocupante por la cantidad de personas reportadas con el mismo en hospitales grandes, principalmente de Guayaquil, que puede llegar a aparecer. Entonces, ¿qué nos dice el infectólogo de este hospital? Que hay que tener este aparato en casa. Pues realmente no sé qué tan viable sea eso, porque muchas veces estos valores tienen que ser tomados con mucha responsabilidad y que tienen que ser tomados bien, porque el aparato tiene muchas consideraciones. Al final del día solo son números, y en eso también llamar a la reflexión a los centros hospitalarios, que muchas veces cuando llegan nuestros pacientes solo se valora la saturación, y cuando tenemos una buena saturación, pues se vaya a la casa. Cuando tenemos que ver también otras clínicas, otra clínica, como la utilización de unos músculos que no se deben utilizar para respirar, la fatiga, la fiebre. Simplemente yo me refería a un nuevo estado que está ocurriendo en pacientes jóvenes y que podría llegar a ser preocupante nada más. Entonces, es nada más eso. Es el punto de que ahora estamos viendo síntomas ya inespecíficos que pueden llegar desde esta fiebre, que puede nosotros ya pensar en coronavirus, hasta no sentir nada y tener una hipoxemia silenciosa o hipoxemia feliz. Entonces, estamos viendo, yo solo quería hacer referencia a que está existiendo varias partes inespecíficas que nos pueden hacer pensar en gravedad aguda que no se reconoce antes.
Estamos conversando con el doctor Samir Abedrabo. Tenemos algunos inconvenientes acá, como siempre nos sucede la gente que entra a fastidiar, a molestar. Vamos a tratar de controlar esto. Samir, quisiera preguntarte cosas que realmente parecen básicas, sin embargo, son cosas que las podemos sin problema, digamos, topar en esta tarde. Cuéntanos un poco, ¿cuál es la diferencia de esto del COVID leve, el COVID moderado, el COVID grave o el crítico? Bueno, es una muy buena pregunta. Nosotros tenemos que siempre establecer a nuestro paciente según la fase en la que puede llegar a estar. En la fase 1 de COVID hay lo que es la replicación del virus. El virus comienza a replicarse de una manera exagerada. Y en la fase 2 comenzamos a tener síntomas, comenzamos a tener sintomatología, fiebre, tos, pérdida de gusto, olfato y ese tipo de sintomatología. Y para una fase 3 llegamos a lo que nosotros llamamos un estado hiperinflamatorio. Este es el COVID crítico. Entonces, toda la literatura nos habla de fase 1, la fase 2 se divide en fase 2A, fase 2B y la fase 3. Entonces, en la fase 1, como nosotros tenemos un periodo de incubación aproximadamente de 7 días, pues podemos tener síntomas bastante leves y a la valoración, pues vemos que todavía el paciente está con una buena entrada de aire, buena saturación de oxígeno, hay un poco de malestar general, dolor de cabeza. Ahí podemos definir como un COVID leve. Un COVID moderado es cuando tenemos de la fase 2A a la fase 2B, cuando ya podemos tener una falta de aire reconocida por el paciente. Es decir, en actividades leves, por ejemplo, usted le dice a su paciente que reconozca signos de alarma. Usted se va al baño y regresa cansado. Yo le pregunto cómo está y me responde cansado. Esta es una fatiga que aquí es cuando se rompe la línea entre la atención domiciliaria y tiene que ser valorado a nivel hospitalario. Aquí ya puede romperse entre lo que es el COVID moderado y un COVID grave. Dentro de tenemos que dividir a un paciente que pueda requerir atención hospitalaria o cuidados intensivos, que ya sería COVID crítico, la fase 3, la fase que nosotros hemos llamado hiperinflamación. ¿A qué me refiero con hiperinflamación? Imaginémonos que el coronavirus es un enemigo que está en nuestro cuerpo y nuestro cuerpo no tiene con qué bala matarle. Entonces le lanza toda la inmunidad que tenemos nosotros. En ese camino se despliegan perdigones. Estos perdigones son, valga la redundancia, células inflamatorias e inflaman el tejido pulmonar. Se comienzan a liberar de una manera exagerada. Esto pasa en cualquier proceso viral, pero se autolimita. En el caso de un COVID crítico, no se autolimita y comienza a liberarse de una manera exagerada. Nosotros hemos llamado este proceso como una tormenta de citoquinas. Entonces el mismo organismo llega a un estado, si se puede llamar así, perdón las palabras, se aloca y comienza a liberar células que inflaman el pulmón. Comienza a inflamarse. Y esta ya es la fase 3, la fase hiperinflamatoria, donde ya vemos que pacientes no responden a la oxigenoterapia leve en sala de hospitalización, sino que tienen que ser trasladados a cuidados intensivos porque la inflamación es muy amplia. Entonces se realizan algunos marcadores de laboratorio y podemos ver que están aumentados. Nosotros testeamos estos perdigones de los cuales yo les hablaba, esta respuesta exagerada, podemos cuantificar en laboratorio. Entonces cuantificamos y vemos que están muy altas. Y esto corrobora con la clínica de nuestro paciente. Y ahí es un paciente crítico. Entonces hay que ser muy sincero cuando manejamos pacientes en domicilio o en consultorio que reconozcan signos de alarma, que puede pasar en jóvenes, puede pasar en adultos mayores, que es esta fatiga, es esta bajo de niveles de saturación de oxígeno y que en ese momento se rompe la línea delgada entre la atención domiciliaria o ambulatoria en consultorio y comienza la atención hospitalaria. Esto hay que ser muy claro porque esto no depende del tratamiento que nosotros hagamos. El éxito del manejo de pacientes con COVID, documentado por reportes brasileños y los norteamericanos, es más que el tratamiento en sí, más que la farmacología que se utilice, es la monitorización permanente. Saber qué pasa con nuestros pacientes al día, hacer una valoración cada 3 o 4 días para ver cómo estamos, porque pueden haber cambios muy bruscos de un rato al otro. Y esto nos puede hacer tomar la decisión de ingreso hospitalario.
Y eso trae ahorita, estamos colapsados. Nosotros ahorita que tenemos pacientes que deberían estar en hospital, sin embargo están en la casa. Está contraindicado que nosotros demos tratamiento con oxigenoterapia en la casa. Pero yo pregunto a Marco y a todos los que nos están viendo, ¿qué hacemos si es que no tenemos espacio en el hospital y no tenemos recepción del hospital y un paciente necesita oxígeno? Tampoco lo podemos abandonar. Entonces, ¿qué se hace? Es lo poco que se tiene y que se puede hacer. Y también responsabilizarse de un paciente que necesita oxígeno y que no tiene ingreso hospitalario es bastante riesgoso y es bastante frustrante. Entonces, estamos viviendo en una situación muy crítica donde pacientes con criterios de hospitalización están siendo valorados en casa, pero tenemos que ser muy sinceros y hablar con nuestros pacientes y ser muy claros y categóricos en decir que la necesidad de hospital es imperiosa, pero que al tener la negativa se va a hacer lo posible de seguir el tratamiento en casa, tomando en cuenta que antes de la pandemia la neumonía, que es la consecuencia de la enfermedad por coronavirus, casi siempre se trataba en hospital. Nunca tratábamos neumonías ambulatorias. Ahora, pues, tratamos neumonías ambulatorias porque en un ingreso hospitalario, primero, no tenemos espacio, la capacidad resolutiva no da, y segundo, el miedo natural de la población de ir al hospital. La población no quiere ir al hospital, no quiere, a pesar de que saben la necesidad de ir al hospital. Pero ¿qué se puede hacer afuera? La visión de afuera, ¿cuál es? ¿Qué podemos hacer nosotros en consultorio, en domicilio, si en el hospital que tienen todo lo necesario no se puede? Entonces esto causa bastante impotencia, frustración y un estado también de miedo constante de nuestra población que no quiere ir al hospital cuando se debe y que cuando van tampoco son ingresados porque no hay espacio. Está probado que la capacidad resolutiva de lugares de alto impacto como la unidad de cuidados intensivos, de eso depende la mortalidad de los pacientes que están ingresados. Tenemos ahorita un sistema de salud cansado, psicológicamente golpeado, muchas veces hasta impago. Entonces, la respuesta del personal sanitario que ya está exhausto, que está cansado, que psicológicamente está bastante golpeado, puede afectar en lo que es la mortalidad de los pacientes que están ingresados. Entonces, eso también hay que valorar. No tenemos espacio, tenemos pacientes que necesitan y tenemos un personal cansado. ¿Qué podemos hacer frente a eso? Tenemos también una población y tenemos que todos estar incluidos en esto. Somos una población que no nos estamos cuidando. Entonces, ya el sistema de salud ya está colapsado, ya está colapsado. ¿Qué podemos hacer nosotros de aquí en adelante para tratar de descongestionar este sistema de salud cuando estamos ahorita en un proceso de vacunación a cuentagotas, en un proceso de vacunación mal hecho, sin un plan de vacunación establecido, con 5 o 6 ministros en menos de 4 años, con un último ministro que renuncia y que se jacta de haber hecho un plan de vacunación en 72 horas? ¿Qué podemos esperar? La corresponsabilidad. Nosotros hemos sido muy acostumbrados en culpar a nuestras autoridades y no nos hemos puesto la mano en el corazón en saber que nosotros estamos haciendo mal acá. Nosotros nos seguimos aglomerando con personas que no vivimos, nosotros seguimos incentivando que existan feriados, nosotros seguimos aglomerándonos en instituciones financieras, nosotros estamos haciendo, a mí en lo personal me parece que el primer error cometido fue el trabajo administrativo presencial, porque las oficinas, instituciones públicas, hay un impacto tremendo del golpe de coronavirus. Entonces, yo creo que todas estas cosas tienen que ser de análisis y ahora viendo que existen las nuevas variantes. En el Ecuador se ha logrado identificar que tenemos la variante británica, la B1.1.7, una variante neoyorquina, que es la B1.152, y la P2, que es la de Río de Janeiro, que bueno, es un poquito menos impactante que la P1, que es la de Manaus, o la variante amazónica, ya están en nuestro país y están respondiendo estas nuevas variantes a la cantidad de ingresos hospitalarios que estamos teniendo. ¿Y cómo se aislaron estas nuevas variantes? Porque en Brasil, dentro del mes de febrero a marzo, existieron una tasa de ingreso hospitalario en personas jóvenes muy amplia y entonces recién ahí se la comenzó a estudiar. Pero ahora vemos esto. ¿Qué podemos hacer frente a esto, Marco? Sabemos las reglas de bioseguridad, sabemos el manejo de los equipos de protección personal. Todavía tenemos personas que, por ejemplo, las elecciones, ¿qué va a pasar en las elecciones? No sabemos del uso correcto de la mascarilla, todavía la usamos abajo de la barbilla.
tocamos la mascarilla con nuestras manos, nos la acomodamos la parte frontal cuando es lo primero que no se debe hacer. Entonces, yo creo que incentivar a campañas del buen uso todavía de la mascarilla, del buen uso del lavado de manos, el buen lavado de manos, la utilización del alcohol, la utilización del gel, qué es lo que hace, cuál debe utilizar, cuál es mejor. Todas esas cosas es lo que deberíamos comenzar a impartir de nuevo, porque parece que nos hemos olvidado de estas cosas. El uso, la manipulación de la mascarilla en las elecciones, de las últimas elecciones, fue terrible, y eso yo creo que también causó una tasa de contagio importante en los cierres de campaña. La aglomeración, el licor y todo lo que conllevaba esto, pues nos ha traído los efectos que tenemos ahora, que todavía no se puede contener, y que probablemente en las elecciones que vienen el domingo y los festejos que vienen después de estas elecciones, probablemente tengamos otro repunte de casos significativo. Y gracias al doctor Samir Abedrabo. Amigos, amigas, estamos conversando acerca del COVID-19, esto que nos tiene a todos preocupados. Estamos siendo retransmitidos por Guaranda TV, por la radio Runa Kunapag, la radio Crisólito. Este momento ya estamos en Facebook Live. A ustedes que quieren preguntarle, que quieren conversar, que quieren opinar, les pedimos, el Zoom tiene una aplicación. Si ustedes le ponen la manito levantada que está ahí, nosotros inmediatamente le damos paso. Estamos ya casi a la hora de conversación con el doctor Samir Abedrabo y tenemos muchísimas preguntas que nos están llegando. Tuvimos un pequeño inconveniente en el Zoom. Hemos logrado neutralizar algunas de estos hackers que suelen entrar a molestar, a fastidiar un poco estas conversaciones, estas reuniones, no solamente aquí, sino en todo lado. Doctor Samir Abedrabo, ¿en qué fase podemos decir que estamos en relación a la pandemia del COVID? Nos hablan de fases, nos dicen estamos en el pico más alto, estamos en la segunda fase, estamos en la tercera ola, en la segunda ola. ¿En qué fase estamos? Y Samir, acá en la ciudad, en la provincia, ¿podemos decir que esta nueva variante está acá ya? Bueno, mi estimado Marco, primero las fases se establecieron al inicio de la pandemia para saber en qué circunstancias se encontraban, ¿no? Cuando hablábamos de en fase 1 hay tantos contagiados, fase 2 hay tanto, fase 3 era ya una fase comunitaria que estamos hace rato. Y finalmente fase 4, que es cuando ya es una fase que algunos la llaman de guerra, donde se elige en función de la probabilidad de supervivencia qué paciente puede recibir atención médica o no. Y realmente en el día a día, en el campo de batalla, estamos viendo esto. Estamos viendo que pacientes que ingresan, pero que están medianamente estables, pero aún así requieren hospitalización, no están siendo ingresados porque no hay capacidad resolutiva y no hay capacidad física, no hay espacio físico para poder recibir. Entonces estamos más o menos en el limbo, creería yo, entre esta fase 3 y fase 4, según los criterios que nos establecieron al inicio de la pandemia. Porque yo creo que a estas alturas se rompieron ya todos los criterios de fases y todas las definiciones de las fases, porque hemos sobrepasado ya todas, y esto pasa a nivel mundial. Estamos viendo países con campañas exitosas de vacunación que están cayendo en su tercera, en su cuarta ola de contagios, a pesar de tener una vacunación muy exitosa. Vemos Estados Unidos vacuna a 2 millones de personas al día. Sin embargo, tienen un repunte de casos importantes diariamente también. Y también números de muertes al día también son impactantes. Vemos el caso de Chile, que era el mejor a nivel no solo de la región, sino a nivel del mundo, lo que es vacunación. También está llegando a confinamiento porque en ciertas zonas hay niveles preocupantes de contagio y de mortalidad. Entonces, yo creo que estamos en este limbo. El tema de las fases se rompieron ahorita y ya el contagio primero ya es comunitario más que visto desde hace tiempo, por un lado, y por el otro, las casas de salud están colapsadas. Estamos llegando a lo máximo que se puede llegar. Tanto en hospitales públicos y privados. Bueno, en Guaranda no tenemos hospital privado para manejo pandémico con unidad de cuidados intensivos, pero sí tenemos 2 hospitales públicos que lo hacen y están completamente colapsados. Entonces, por ese lado, hay que ser muy conscientes de que el tema de las fases ya hace algún tiempo yo creería que se rompió y estamos en un estado en el cual ya ahorita
simplemente estamos colapsados y que necesitamos un poquito de oxígeno también para la sociedad y para todos para poder salir de esto. Y esto es corresponsabilidad entre autoridades y sociedad civil, darnos la mano, levantarnos como agentes de cambio, ser ese agente proactivo de que haga algo. ¿Qué estoy haciendo yo ahorita para poder evitar y ser ese punto de desfogue? En nuestra ciudad, la medicina privada, consultorios privados, hemos sido punto de desfogue para que no colapse el sistema público. Nosotros atendemos aproximadamente, cada profesional, aproximadamente entre 40 a 45 pacientes con coronavirus al día, que es más o menos un poco más de la mitad que atiende el hospital base a nivel provincial. Entonces, hemos servido de punto de desfogue, pero ¿qué más se puede hacer cuando tenemos las dos aristas ya completamente colapsadas? Hay que tomar en cuenta que la toma de decisiones del personal médico, lo que le hablamos un rato, también se va a ver un poco limitada cuando tenemos el sistema ya colapsado, psicológicamente devastado. Entonces, en fases, yo creería que todavía estamos entre una mezcla entre lo que es la fase 3 por el contagio y fase 4 por el colapso de sistemas. Si es que nos vamos a la definición pura epidemiológica de las fases. Si no, ya simplemente no existe la definición y estamos en un contagio masivo y en un colapso también de todos los sistemas sanitarios existentes en nuestra ciudad y en nuestro país. Y con una campaña de vacunación bastante precaria y que nos da mucho que hablar. Estamos conversando con el doctor Samir Abedraoui. Samir, nos están llegando ya algunas preguntas a nuestras redes sociales. Rosa Elina Aguilar nos dice, el dolor constante de espalda como que quema. Más cansancio puede ser un síntoma de COVID, aunque salga negativo en una prueba de sangre cuantitativa. Y en esa parte, Samir, yo quisiera que profundices un poco en cómo saber mejor si se trata o no de COVID. ¿Cuál es la mejor prueba? ¿Cuál es el examen que un médico debería hacer? Porque, ojo, hay mucha gente que cree que puede irse a hacer un diagnóstico con tomar una prueba en un laboratorio. Y siempre nosotros hemos venido repitiendo acá que lo más aconsejable es que asistan a una cita médica y sea el médico quien hace el balance, quien hace el diagnóstico, quien hace también el tratamiento. Samir. Bueno, mi estimado Marco, nosotros tenemos en el mercado un montón de exámenes de laboratorio. Tenemos pruebas cualitativas de sangre capilar, la que ponemos en ese cassette. Tenemos de pruebas cuantitativas de sangre plasmática, es decir, de sangre venosa. Tenemos la prueba madre. La prueba diagnóstica, la prueba madre es la reacción en cadena a la polimerasa o la PCR, el hisopado PCR. Que el problema de la limitación de este hisopado es que en nuestra ciudad se demora entre 48 a 72 horas en entregarnos los resultados. Entonces tenemos nosotros, esta es la prueba madre, pero tenemos mucha limitación en poder tenerla nosotros al día. De ahí tenemos nosotros otro hisopado que gracias a Dios estamos utilizando bastante, que es el hisopado antígeno. Este también tiene sus limitaciones porque depende mucho de qué laboratorio sea. Los laboratorios que manejen prueba Roche, pues bastante confiable, pero es un hisopado que solo sirve para personas con síntomas. Si es que yo hago esta prueba de hisopado antígeno en alguien sin síntomas y me sale negativo, probablemente no sea negativo, no me exenta de enfermedad. Entonces es un hisopado específicamente para pacientes con síntomas. Si es que este hisopado es positivo en alguien con síntomas, pues es muy sensible que sí sea positivo este examen. Pero hay que tomarlo con mucho cuidado y por eso su proveedor de salud de confianza va a ser quien sea aquel quien le diga qué prueba debe realizarse. Por ejemplo, la cuantitativa. La cuantitativa nos identifica anticuerpos. Nosotros vemos en la cuantitativa dos valores, IgM e IgG. IgM es el primer anticuerpo en producirse, que en promedio comienza a producirse a partir del día 7, del día 10 post-contagio, o a veces post-síntomas, y que hace un pico en el día 14 y que de ahí se desactiva. Y de ahí viene el segundo, que es IgG. Este es aquel soldadito que nos da las defensas, nos da la inmunidad aquí en adelante, que comienza a producirse en el día 14, hace un pico en el día 21, se mantiene en pico hasta el día 28 y de ahí cae. Es que eso hacen los anticuerpos. Nazco, hago pico y caigo. Entonces, si me hago una cuantitativa y me sale negativo, lo único que me dice es que no tengo anticuerpos en sangre plasmática, porque hay muchas personas que han pasado COVID
y que se hacen 2 o 3 meses después de una cuantitativa y les marca negativo. No quiere decir que perdieron la inmunidad. La inmunidad es más compleja que un examen de sangre plasmática. La inmunidad también depende de otros factores que, bueno, van más allá del motivo de la entrevista de hoy y que no, probablemente ya no sean titulados en la sangre de la vena, pero sí la persona puede tener inmunidad. Entonces, por eso es que su proveedor de salud de confianza es el indicado para dar la indicación de cuál prueba es la óptima en dependencia de cada paciente. Por ejemplo, si llega un paciente y dice hace 15 días yo llevo ya en tratamiento, ya estoy bien, hace 15 días tuve síntomas o hace 20 días tuve síntomas y hoy me encuentro bien, pues ahí podemos hacer una cuantitativa. Sí, pero si una persona está con síntomas ahorita, le hago una cuantitativa, me sale negativo, no me exenta de enfermedad. Es más, la clínica manda. El examen puede decir lo que sea. Como en todas las enfermedades, la clínica, el estado clínico, la valoración médica es la que manda, más allá de lo que diga el examen. Entonces, estos son los exámenes que tenemos en el mercado. Nuestro proveedor de salud de confianza va a ser quien va a decidir cuál es el mejor para nosotros, individualizando a cada paciente. Cada paciente es diferente, requiere un tratamiento y un manejo diferente. Por eso es indispensable la valoración médica. Lo que nos preguntaban del dolor atrás, la quemazón, ¿pueden ser síntomas de coronavirus, dolor de espalda? Pues sí pueden ser síntomas de coronavirus, dolor de espalda. ¿Por qué? Porque el malestar general puede causar que haya contracturas a nivel de lo que son los nervios dorsales de la espalda, los músculos dorsales, y que estén apretando los nervios a nivel de los dermatomas, que son toda la parte nerviosa del tórax y tórax anterior y posterior, pecho y espalda. Entonces sí puede ser un síntoma. Por eso es que ahorita la valoración médica va a ser quien descarte que no sea parte de coronavirus. No es un síntoma cardinal de los descritos anteriormente de COVID, pero hemos tenido muchísimos casos y podría responder a las variantes que acuden a consulta con este dolor y resulta que sí, pues hay una neumonía. El pulmón, hay que aclarar que no duele. No duele el pulmón, está cubierto por muchas capas y no duele. Lo que duele son los músculos que lo recubren y que recubren la parrilla torácica, más bien dicho, y eso es lo que causa esto. Pero enfermedad por coronavirus con el malestar general puede estar causando este tipo de síntomas inespecíficos. Gracias. Estamos conversando con el doctor Samir Abedrabo, amigos, amigas, en este nuevo diálogo por Zoom establecido por el municipio de Oranda desde hace más o menos 8 meses que ven esos diálogos, para informarles, para que ustedes estén enterados desde la fuente, que no escuchen los rumores, lo que decía el doctor Abedrabo, acudan al médico, traten en lo posible de no hacer tratamientos en su casa sin que esté el médico en su cabecera. Aquí, Samir, se dice y se habla muchísimo acerca de que la población que nosotros tenemos en la ruralidad se ha podido curar con agüitas medicinales. ¿Esto puede ser así? Realmente no hay bueno, nosotros nos basamos en la única arma que tenemos, que es la ciencia, y no tenemos ningún tipo de sustento que nos pueda decir que esto en realidad ha pasado. Necesitamos muchísimo más para poder establecer el efecto orgánico que fue por una sustancia, más allá del que yo me tomé y me curó. Lo mismo pasa con este tóxico dióxido de cloro. Okay. Solamente tiene sustento en función a la gente que ha tomado y se ha curado, pero no tenemos un estudio avalado, no tenemos cosas, entonces no podemos decir que esto ha sido así. Hay personas que también refieren, yo me he tratado con pura agua y paracetamol durante 15 días y salí adelante, pero no es que el agua y el paracetamol le curó. Entonces nosotros tenemos que establecer por eso el diagnóstico y el tratamiento es individualizado. Cuando tengamos, nosotros que somos actores sanitarios, ciencia y evidencia fuerte, robusta, que nos diga que algún componente natural puede ayudar en la replicación y en lo que es las consecuencias que causa la COVID-19, pues de ese momento estaremos hablando de otra cosa. Gracias al doctor Samir Abedrabo. Samir, Raúl Secaira se despide, nos dice: felicitaciones, Samir, debo asistir a una reunión programada. Mónica Roca, gracias, Raúl. Pregunta, Mónica Roca dice: el uso prolongado de la mascarilla más de 8 horas al día, ¿a la larga puede traer consecuencias?
Muy buena pregunta, porque al inicio se publicaron unos estudios sin mucha validez científica acerca de que se podía generar algún tipo de problema en lo que es el transporte de oxígeno con el uso prolongado de mascarillas, en dependencia de cuál mascarilla se utilice. Ahora se sabe que realmente es bastante bajo y que eso no puede llegar a pasar. El uso de mascarilla ahorita es fundamental para la protección de nuestros pacientes. Creo que es la única barrera que nosotros tenemos para enfrentar la pandemia en el tema de contacto entre personas, más allá que del distanciamiento y todo. El uso del cubrebocas es algo fundamental. Pero es importante esta pregunta porque al inicio sí se documentaron algunas personas que tuvieron algunos trastornos en el transporte de oxígeno y algunos problemas con el uso prolongado de mascarillas. También hay otras personas que tienen antecedentes de hipersensibilidad y que producen algunos problemas dérmicos tras el uso prolongado de la mascarilla. Por eso es que la indicación inicial también siempre ha sido que personal administrativo podría realizar trabajo de telemedicina si es que no es esencial. ¿Por qué estamos nosotros, trabajo no esencial, haciéndolo de manera presencial? Entonces, eso podría ser una buena forma de tratar de contener los contagios en instituciones públicas y privadas, que cuando sale una persona de un área, realmente todo el área resulta contagiada y entre ellos, pues, puede llegar a ser fatal. Entonces, el uso de la mascarilla, aparte de poder causar algún problema en el transporte de oxígeno y demás, puede llegar a ser molestoso y también puede llegar a provocar que algunas personas cometan errores en la manipulación de la misma al pasar mucho tiempo colocado. Es decir, yo ya estoy harto de la mascarilla, 8 horas, mucho tiempo, me molesta la cara, me pica, me arde, me la toco, me saco y me rasco. O me saco y me toco la cara. Y me olvidé de ponerme alcoholantes, me olvidé de lavarme las manos, porque estoy tanto tiempo puesto la mascarilla que estoy tan fastidiado que tiendo a cometer errores. Es lo que pasaba con los primeros contagios de los médicos cuando recién comenzaron. ¿Por qué se contagian los médicos si tienen todo el equipo de protección personal? Por esto, por el flujograma de colocación y retiro de los equipos de protección personal. Pues hacían turnos de 24, 36 horas y se cometió un pequeño error y se cometía contagio. Entonces, esto hay que tomar muy en cuenta acerca de el uso de la mascarilla y los posibles errores que podemos llegar a cometer si es que estamos por uso prolongado de tiempo la misma. Gracias al doctor Samir Abedrado. Algunos mensajes. Mario Barrio Nuevo dice, ¿podría explicar el tema de las vacunas, el tiempo de protección y después de qué tiempo, luego de vacunarse, protegen las mismas? Bueno, en relación también a lo anterior que nos decía Raúl Secaera, muchísimas gracias por habernos escuchado. Bueno, el tema de las vacunas es interesantísimo, es un tema largo, tenemos un montón de vacunas en el mercado con un montón de estudios de fase 3, inicio de estudio de fase 4, tenemos fase 1, fase 2, un montón de temas ahorita de la vacuna. La vacuna que ha estado siendo colocada en nuestro país es la vacuna de Pfizer-BioNTech, que son la unión entre una empresa alemana y una empresa norteamericana, con una eficacia del 95%. Esto hay que tomar con mucho cuidado porque una cosa es de eficacia y otra cosa es de efectividad. Entonces, con una eficacia del 95%, porque mucha gente nos dice, yo no me pongo la vacuna china porque tiene una eficacia de 50-70%. Yo quiero solo Pfizer. No es así. Entonces, en relación a la pregunta, para meternos un poco más a la vacuna, la pregunta es, la vacuna después de según lo que nos dice el CDC y la OMS, es que una persona puede considerarse bajo la denominación de completamente vacunado 15 días después de haber recibido la segunda dosis. 15 días después de haber recibido la segunda dosis. Esa persona es una persona completamente o totalmente vacunada, según CDC, según la OMS. Y esto hace falta un poquito socializar a la gente, porque muchos, con el sesgo de información, después de recibir la vacuna, pues han relajado las medidas y han sido contagiados y han culpado a la vacuna. Pues yo me vacuné, la vacuna no sirve porque estoy vacunado y estoy contagiado. Entonces no sirve. Es que no es así. Hay un estudio muy interesante del Hospital Shiva en Tel Aviv, Israel, que ellos dicen que se podría llegar a tener el 80% de la inmunidad a los 12 días de haberse colocado la primera dosis y llegar al 95, 94, en dependencia del fabricante,
a las 2 semanas de la segunda dosis, y que con esto podríamos espaciar la segunda dosis ya no a 21 días, sino a 42 días, y que en el día 21, en lugar de vacunar la segunda dosis, se ponga a más personas, y con eso abarcamos a mayor población. Y esto es interesantísimo, lo dice el Hospital Shiva de Tel Aviv, y publicaron esto es publicado en una revista de alto impacto médico. Y el Reino Unido comenzó a tomar esta estrategia, pero se vio que no fue efectiva. Entonces, preguntarán, ¿cuál es la mejor vacuna? No hay mejor vacuna. La mejor vacuna es la vacuna que usted tenga disponible al momento. Si usted tiene ese momento la vacuna china, tiene que ponerse. ¿Por qué? Porque tanto la vacuna china, la vacuna rusa, AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson, Pfizer, todas demostraron disminuir en un 100% la enfermedad grave. Es decir, las personas que se contagiaron no desarrollaron enfermedad grave en un 100%. Toditas estas vacunas en los estudios de eficacia demostraron esto. Ahora en el campo de batalla, en efectividad, estamos viendo algunas cosas como algunos efectos adversos que puede llegar a tener algunas vacunas y algunos efectos indeseables, ¿no? Que están siendo publicados en relación a lo que salió recién de la reunión de la Agencia de Control de Medicamentos Europea, hablando sobre la vacuna de AstraZeneca, que está siendo colocada en el país y que supuestamente causa enfermedad tromboembólica, y que recién el día 4 de abril emitieron un comunicado acerca de esto. Entonces también es importante hablarlo un poco. Y esto ya estamos viendo en el día a día, en el campo de batalla, en la vida. ¿Qué pasa con la efectividad de las vacunas? Algunas han bajado en dependencia del lugar en donde han sido colocadas. Por ejemplo, se creía que Pfizer tenía su 95% de eficacia según el estudio de fase 3, pero el estudio de fase 3 fue realizado en 43,000 personas de cierta raza, de cierta condición genética, en cierto momento temporal donde solo había un tipo de variante. Entonces, ahorita ha bajado casi a un 90% la efectividad en ciertas regiones y puede responder a otras cosas que pueden ser las variantes, puede ser otro tipo de personas genéticamente diferentes. Sin embargo, sigue siendo un porcentaje muy alto. Ahora, el objetivo de la vacuna no es evitar que usted se contagie. Vamos a contagiarnos con la vacuna. El punto es que no vamos a desarrollar enfermedad grave. Y si no desarrollamos enfermedad grave, por ende no vamos a colapsar los sistemas y vamos a tener libres los sistemas. Entonces, el objetivo es la vacunación, con la vacuna que usted tenga disponible al momento. No nos podemos poner a nosotros escoger qué vacuna cuando toditas han demostrado que disminuyen en un 100% la necesidad de hospitalización y de unidad de cuidados intensivos. Vemos un alarmante número que nos da el gobierno central, que nos dice que 40% de las personas a cuales el gobierno llama para ser vacunadas no asisten a las citas. 40%. Entonces estamos viendo que hay una desinformación acerca de las vacunas. No estamos comentando cuándo llegamos a la inmunidad. Inmunidad completa para considerarme yo alguien completamente vacunado 2 semanas después de la segunda dosis. Y en el caso de recibir Johnson & Johnson es 15 días después de la primera y única dosis. Recién ahí puedo yo considerarme completamente vacunado. Y sin embargo, con eso yo puedo también contagiar a otros. La vacuna me protege a mí, pero yo puedo tener el virus y no desarrollar enfermedad grave, pero lo puedo transmitir. Hay un estudio francés que está también en fase preliminar que nos dice que probablemente una persona completamente vacunada tenga 4 veces menos riesgo de contagiar a alguien que no esté vacunado. Pero todavía no se prueba. Por ahora se sabe que alguien que está vacunado puede tener el virus y puede transmitir. También se sabe que una persona vacunada tiene 8 veces menos riesgo de infectarse que una persona no vacunada, con cualquier vacuna, con la que sea. Entonces, el CDC nos da algunas recomendaciones. Nos dice que 2 personas completamente vacunadas pueden compartir la mesa sin mascarilla, pueden estar en un cuarto sin ventilación y pueden romper el distanciamiento social. También nos dice que ciertos adultos mayores completamente vacunados, repito, 2 semanas después de haber recibido la segunda dosis, pueden visitar a sus nietos de bajo riesgo.
pueden visitar a sus nietos que no tengan una probabilidad de tener un riesgo alto de generar una enfermedad grave por coronavirus. Entonces tenemos algunas situaciones, por lo cual tenemos que llamar a la población de que si nos van a vacunar, aceptemos la vacuna independientemente de cuál sea esta. La luz es la vacunación. Se ha visto solo en Israel, con el reporte de ellos, de haber vacunado al 84% de las personas mayores de 75 años, lograron disminuir en números impactantes la cantidad de ingresos a terapia intensiva. Imaginémonos ahorita si nosotros hacemos algo parecido con una población importante de personal sanitario y personal de riesgo. Por otro lado, tenemos que respetar las fases. Por Dios, hay que respetar las fases. Primero, personal sanitario que esté en primera línea, definida como personas que tratan con pacientes con el diagnóstico ya establecido o con pacientes sospechosos. Personal de terapia intensiva, primera línea. Después personal sanitario del resto de servicios o del resto del hospital o de lugares donde estén también personas con la enfermedad, es decir, de personas de limpieza, también personal paramédico, todo personal sanitario tiene que estar incluido primero. ¿Sí? Y después de este personal de gerontológicos, personal adultos mayores, y ahí sí vamos dividiendo. Respetemos las fases, no caigamos de la vacunación VIP, en la vacuna gate o en la vacunación irregular de que se habla en Europa. Y si tenemos la vacuna china, hay que ponernos la vacuna china. Si tenemos la vacuna rusa, hay que ponernos la vacuna rusa. Si tenemos la vacuna de Moderna, hay que ponerse, la de Pfizer, hay que ponerse. No podemos ponernos ahorita a nosotros estar eligiendo por un lado y por el otro, tener en cuenta que vamos a tener una serie de efectos adversos documentados por todos los fabricantes después de colocada la primera dosis y después de colocada la segunda dosis. Hay efectos adversos y también hay unas recomendaciones de la CDC para discriminar esos efectos adversos de COVID. Gracias al doctor Samir Abedrabo. Amigas, estamos conversando con el doctor Samir Abedrabo esta noche en un nuevo diálogo por Zoom de COVID-19. Les queremos comentar que estamos siendo retransmitidos por Guaranda TV, por la radio Runa Cunapa y la radio Crisólito, cubriendo todo lo que significa doctor Samir Abedrabo. Rolando Chimbolema, el doctor Rolando Chimbolema dice: felicitaciones por el programa, y al doctor Samir para contribuir. No es que hay un tratamiento específico para el COVID. Los profesionales que nos dedicamos a ayudar simplemente damos medicamentos de soporte. Así es, Samir, no se ha podido encontrar ningún tratamiento específico. Se tiene algunos medicamentos que pueden dar soporte. Y aparte de este comentario, gracias a Rolando Chimbolema por su comentario y su aporte. Samir, y yo quisiera preguntar acerca de esta llamada inmunidad. Las personas que han tenido COVID, ¿tienen inmunidad? ¿Cuánto tiempo tienen? ¿Cómo se puede explicar a la gente esto? Porque en algunos casos también vemos que la gente nos habla de recontagios y la gente dice, bueno, es que a mí ya me dio y yo oí en la televisión, en la radio que ya no me podía dar. Bueno, muchísimas gracias a Rolando Chimbolema por el aporte. Así es, como él dice, lo correcto. Nosotros iniciamos el conversatorio ahorita estableciendo de que no existe un tratamiento específico para coronavirus y que lo que nosotros hacemos es dar tratamiento de soporte para las posibles consecuencias que trae COVID-19 y las consecuencias reportadas en todo lo que es la evidencia científica que podría traer la COVID-19. Eso comenzamos desde el inicio. Entonces, respondiendo y acotando lo que decía Rolando, estoy muy de acuerdo a lo que él dice y con eso comenzamos. Fue la primera frase que se dijo de entrada acá, que no existe tratamiento específico, sino lo que hacemos nosotros es tratar de dar un soporte para los síntomas y para tratar las posibles consecuencias que tenga la enfermedad por coronavirus, y que el éxito del tratamiento es la monitorización permanente y el identificar oportunamente cuando se termine la atención domiciliaria o en consultorio y pueda comenzar la atención hospitalaria. Muchísimas gracias, Rolando, por esa acotación, porque realmente es verdad. De ahí nos vamos al tema de la inmunidad. La inmunidad es muy compleja, todavía no se sabe, pues la inmunidad es un tema que si es que llegaríamos a entenderla por completo, ya entenderíamos todo el funcionamiento del virus y principalmente todo el funcionamiento de lo que es la vacunación y la infección salvaje que se ha llamado.
Pero se tiene algunos estudios, unos reportes, por ejemplo, un poquito antiguos, de junio, julio del 2020, reportes italianos que nos decían que la inmunidad, después de haber pasado por enfermedad salvaje contraída en la comunidad por coronavirus, iba a durar entre 2 a 3 meses en dependencia de la carga viral. Eso nos decían los italianos. Es decir, que si yo hice una enfermedad leve, una enfermedad en dependencia de mi clínica fue muy leve, entonces yo tengo una protección no mayor a 2 meses y que si alguien necesita hospitalización, pues puede llegar a tener una inmunidad de 9 meses a 12 meses. Pues esto se rompió ya. Se rompió y se sabe que no depende del estadio clínico ni de la carga viral. Simplemente depende de algunos factores y de la inmunidad, no solo de anticuerpos, que es la inmunidad humoral, sino también la celular, que es en dependencia de los linfocitos T. Bueno, eso es un poquito más allá, pero las personas que tiene coronavirus, según la CDC, nos dicen que tuvieron coronavirus, perdón, según la CDC, nos dicen que al menos habría una inmunidad de 3 meses, al menos, que podría ser mayor. Hay reportes norteamericanos que nos dicen que no puede haber una inmunidad menor a 8 meses, que es imposible que se pueda haber una inmunidad menor a 8 meses. Hay reportes australianos que nos dicen que ellos agarran un consenso entre los italianos y los gringos y nos sacan un promedio de 6 meses de inmunidad. Entonces, lo que hace la CDC es decir, sí, podría ser 6 a 8 meses, pero al menos son 3 meses. Al menos. No se sabe en función de esto. El estudio de estos reportes me hizo a mí llevar a poder encontrar otro tipo de publicaciones acerca de lo que es los primos hermanos del SARS-CoV-2, como el SARS-CoV-1 o el MERS, que es el síndrome respiratorio de distrés respiratorio agudo del Medio Oriente, que fueron epidemias tanto en 2009 como en 2012, con un rebrote en 2015 del MERS, al entendimiento de que a pesar de que la inmunidad baje en 6 meses, estos son primos hermanos del SARS-CoV-2, que a pesar de que la inmunidad baje en 6 a 8 meses, podría haber una protección entre 2 a 3 años después de haber tenido la infección o de haber recibido la vacuna. Pero el entendimiento de esto nos llevaría a nosotros ya tener el conocimiento de todo lo que es la replicación, de todo lo que es la vacuna y todo lo que es la infección salvaje. Ahora las variantes nos hace dudar un poco de que de aquí en adelante cuánto tiempo nos dará de inmunidad cada vacuna. Unas variantes, hay un reporte preliminar muy interesante que nos dice que la variante sudafricana, la B135, podría saltar en números preocupantes la inmunidad generada de manera salvaje o generada por la vacuna de AstraZeneca. Esto es preliminar, podría ser. De aquí en adelante pueden asomar más cosas y no sabemos cuánto tiempo podemos tener de inmunidad. Al menos son 3 meses. Por lo cual, cuando damos del alta a un paciente que ha pasado por coronavirus, la indicación es: se rompe el aislamiento, más no las medidas de bioseguridad, como que nunca nos dio la enfermedad, como que nunca pasó absolutamente nada. Debemos seguirnos cuidando. Cuando recibimos la vacuna, la primera o la segunda dosis, el cuidado es el mismo. El cuidado es el mismo. El objetivo de la vacunación masiva no es evitar que el coronavirus exista, es evitar que el coronavirus complique y es evitar que los sistemas colapsen. Y es básicamente hacer que este microorganismo sea endémico en la población y se convierta, en palabras muy vulgares, en una simple gripe. Gracias, amigos, amigas. Estamos conversando con el doctor Samir Abedrabo. Quiero aprovechar este espacio para saludar a la concejal Maggie Pilco, que le veo también que está conectada. Doctor Samir Abedrabo, en el tema de las vacunas, hace unas 2 semanas estuvimos con Adrián Novoa, aquí mismo en este espacio. Y hubieron muchísimas preguntas acerca de quién debe vacunarse y quién no debe vacunarse. Y en quién debe vacunarse, tuvimos una infinidad de gente que decía: tengo este problema, me vacuno, no me vacuno. Yo quisiera no hacerle la misma pregunta, doctor Samir, sino más bien decirle quién no debe vacunarse. Porque me acaba de llegar un mensaje de Camila Chamorro. Ella dice que tiene problemas, que tienen alergias a los aires y está preocupada por si se vacuna o no. Aires, exactamente. Los AINES, ajá, a los antiinflamatorios no esteroidales. Bueno, hay muchas indicaciones para ciertas personas en función de la vacunación, quién se vacuna, quién no. El CDC, reportes brasileños, reportes argentinos, nos dicen que hay que respetar las fases. ¿Quién se debe vacunar primero? Personal de primera línea, definida como
Repito, aquellos que estén con personas con el diagnóstico, con personas sospechosas. Después, con personal sanitario de otros servicios en general, todo personal sanitario. ¿Sí? Esto no responde a personal administrativo. ¿Sí? Esto responde a personal sanitario. Personal sanitario, después personal de gerontológicos y después adultos mayores. Hay que tener en cuenta que la vacuna fue diseñada para personas con riesgo, para personas, por ejemplo, hipertensas, para diabéticos, en donde el riesgo de sufrir una enfermedad grave por coronavirus es mucho más alto del no vacunarse. El beneficio de la vacuna es muy amplio en relación al riesgo que tienen. Ellos tienen un riesgo muy amplio de complicarse si llegan a ser contagiados por coronavirus. Entonces, el beneficio de la vacuna es mucho mayor a eso. Entonces, esta vacuna es diseñada para todos los pacientes que tengan hipertensión, diabetes, que tengan un solo riñón, cualquier tipo de patología. Simplemente se recalca tanto la CDC como otras organizaciones que en personas que tengan alergias documentadas a algunos componentes de la vacuna, como el propio propileno, por ejemplo, o el polisorbato, que tienen otras vacunas, que tengan alergia documentada a algún componente de la vacuna, esa persona no debe vacunarse. Ahora, si es que tenemos una alergia documentada a los AINES, como nos dicen ahorita, a la penicilina, a las sulfas, hay que vacunarse con ciertas consideraciones. Después de la vacuna, hay que quedarse en el centro de colocación de la vacuna entre 30 a 45 minutos después de haberse sido colocada para evitar que exista una reacción de anafilaxia. Y tiene que ser colocada, aquella persona que tenga una alergia documentada, tiene que ser colocada la vacuna en un lugar que tenga la capacidad resolutiva de poder solventar el problema si es que llega a presentarse. Es decir, si es que una persona que tiene alergia documentada se pone la vacuna, espera sus 30 a 45 minutos y es una reacción de anafilaxia sistémica, tiene que ser resuelta en un lugar, en un centro donde tengan lo necesario para resolverla. Por eso yo creo que no ha sido la mejor decisión el Coliseo como centro de vacunación. Tenemos personas alérgicas que van a poder tener algún efecto adverso, y el Coliseo, me pregunto yo, y esto aprovechando también preguntar a todos los que nos están viendo, si puede tener la capacidad para resolver los problemas de estas personas. Por ejemplo, personas que reciben tratamientos de anticoagulación. La Sociedad Ecuatoriana de Cardiología y la Sociedad Latinoamericana de Cardiología nos ha dicho que estas personas tienen que suspender un día antes su última dosis de anticoagulación, colocarse la vacuna y después regresar a la anticoagulación. Y cuando lleguen al centro de vacuna, pues decir a la persona que le vaya a colocar que le coloque con la aguja más fina que se tenga disponible, y que después de haber sido colocado se mantenga una presión de aproximadamente 5 a 15 minutos, igual que cualquier medicina intramuscular que se coloque en este tipo de personas con anticoagulación. Sin embargo, no es una contraindicación. Otro tipo de personas que reciben antiagregación, esto recibimos mucho, por ejemplo, clopidogrel, aspirina, que son medicinas antiagregantes, ellos no deben suspender la medicina, simplemente deben vacunarse. No está descrito que deben suspender ningún tipo de medicina, sino que deben vacunarse, nada más. Entonces, todas estas consideraciones de que ir viendo, la vacuna es para todos y solamente para pocos está contraindicada. Aquellas personas que después de la primera dosis mostraron tener una reacción de anafilaxia, es decir, una reacción alérgica, esas personas tienen que ser referidos a alergólogo y después ser planteada la colocación de la segunda dosis de otro fabricante. Solamente estas personas contraindica la segunda dosis, y contraindica la primera dosis aquellas personas que tengan una alergia documentada a alguno de los componentes de la vacuna que va a ser utilizada. Gracias al doctor Samir Abedrago. Quiero aprovechar este espacio para aclarar algunas dudas de algunas personas que nos han escrito, no solamente acá al programa, sino antes, preguntándonos y diciéndonos que les pongamos en la lista de vacunación. El municipio de Boranda no tiene nada que ver con el tema de las vacunas. Ese es un aspecto totalmente de responsabilidad del distrito del tema de salud. Nosotros en esta semana empezaron a vacunar al personal de primera línea del municipio de Boranda, lo que decía Samir, el personal médico, enfermeras. Se ha vacunado también a todo el personal de limpieza del municipio de Boranda ya con la primera dosis. Estuvieron ya los policías municipales y esperamos ir concretando también con el resto del personal del municipio que se encuentra en primera línea, respetando lo que dicen los protocolos, Samir, respetando lo que dicen los médicos
Ojalá acá en nuestra ciudad no ocurra lo que ha sucedido en otros lados, en donde haya personas que tengan ese privilegio de vacunarse, ¿no es cierto? Aquí nadie tiene privilegio de vivir, todos somos iguales. Y entonces yo quería hacer esa aclaración porque nosotros como municipio prestamos algunas instalaciones. Está arriba el Hotel Tambo Libertador, convertido en un centro para atención de COVID. Nos han solicitado el Coliseo. El Coliseo se ha puesto a disposición. Lo que tú acabas de mencionar, Samir, ojalá no ocurra ninguna percance que lamentar. Entendemos que se están tomando las debidas precauciones por parte del esquema de salud y acá del distrito. Quiero en este último término, Samir, agradecerte muchísimo, decirte que se nos quedan un montón de cosas. Esperamos volver a conversar contigo. Este tema de las vacunas, sobre todo hoy que se está vacunando acá en la ciudad de Guaranda, en toda la provincia, en todo el país, entiendo yo que hay a este cuentagotas que tú decías. Esperemos que nos llegue a todos, esperemos que podamos salir de esto. Y quisiera hacerte la última pregunta, Samir. Lo único que tenemos entonces son las medidas de protección y en algún momento la vacuna, no más. Bueno, muchísimas gracias, Marco, por la invitación. Siempre es bueno poder participar en estos espacios, nos enriquece bastante. En lo que decía usted acerca de personal de limpieza, me olvidaba. Este personal se llama personal esencial, personal que no puede dejar de trabajar, personal recolectores de basura, choferes de ambulancia, personal policía municipal, personal de limpieza. Ellos son personal esencial, también son primera línea, ¿sí? Entonces me olvidaba yo acerca de esta parte, pero son personal de primera línea y tienen que ser vacunados todos, porque ellos se lo denominan en todo el mundo como personal esencial, que no pueden dejar de trabajar, no pueden dejar de hacer su labor, entonces tienen que estar inmunizados. En lo que refiere a qué es lo que nos queda, sí, lo que tenemos nosotros son las normas de bioseguridad, mi estimado Marco. Ya las conocemos, sabemos cuál es la mejor mascarilla, sabemos cuánto dura una mascarilla, sabemos qué mascarilla utilizar en qué lugares, sabemos que no debemos aglomerarnos, estimado Marco, y eso no pasa solo aquí, eso pasa en todo el país y en el mundo. En las playas vemos decisiones muy desacertadas, muy malas del COE nacional cuando abre los feriados, cuando gremios importantes de colegio de médicos y especialistas de Guayas, por ejemplo, le pidió al COE nacional que por favor suspenda el feriado de carnaval, caso omiso. Le pidió por favor que analicen la posibilidad de trasladar las elecciones a septiembre, sí. Caso omiso. Entonces, ¿para qué hablamos muchas veces si es que todo se va a hacer caso omiso? Después del feriado de carnaval, el COE nacional le lanzó la culpa a los municipios al COE nacional, y en relación a lo que hubo las playas, estas fiestas de montañita. No sé si usted pudo ver por ahí, mi estimado Marco, una fiesta de grado de un colegio privado en Guayaquil, en un hotel, que era una cosa sin ningún tipo de protección. Entonces, ¿cómo no vamos a tener un repunte de casos si seguimos comportándonos en lo contrario de lo que se debe hacer? Lo único que tenemos ahorita es el conocimiento, es nuestra única arma para poder protegernos. Y como sociedad, las medidas de bioseguridad, cuidarnos, no aglomerarnos, guardar las distancias, utilizar el alcohol, el lavado de manos, como le repetía, la mascarilla. Sabemos cuáles son las buenas mascarillas, sabemos dónde conseguirlas, sabemos cuánto duran, sabemos cómo usarlas. Solamente hagamos caso y solamente de esta manera podemos bajar. Las autoridades podrán tomar las decisiones más bruscas, más duras del mundo, podrán cerrar los comercios, podrán cerrar toque de queda 24 horas, podrán hacer lo que sea, pero si es que no hay una responsabilidad social, no vamos a llegar a ningún lado, mi estimado Marco. Y esto da pena porque es una valga la redundancia, corresponsabilidad entre ambos, nosotros como sociedad civil y las autoridades, para tomar las buenas decisiones. Nosotros tampoco debemos salir siempre remarcando lo malo que se ha hecho. Hablábamos antes de salir que acá, si es que algo se hace, está mal, y si algo no se hace, también está mal. Tenemos que comenzar a apoyar a nuestras autoridades, a tratar de ser esa opinión de que podamos dar nuestro granito de arena para que se tome en cuenta. Y las puertas han estado abiertas. Podemos nosotros ir y decir, mi propuesta es esta, ¿qué les parece si hacemos esto? Entonces, tratar también de nosotros de ayudar a nuestras autoridades, no solo criticar lo malo, porque no cerraron a tiempo, se pasó esto, pasó este otro, no. ¿Qué podemos hacer ahora para brindar una solución, así sea pequeña, y ayudar a nuestras autoridades, que son
a quienes nos debemos ahorita, que tomen las mejores determinaciones en función de la protección de la salud de nuestros ciudadanos. En el tema de la vacunación, asesorémonos bien, preguntemos, ¿me puedo vacunar? ¿No me puedo vacunar? Estamos siempre a las órdenes, mi estimado Marco, creo que todos los colegas profesionales están a las órdenes para este tipo de consultas, porque sí es impactante que un alarmante 40% no asista a los llamados de la vacuna, y así no vamos a lograr nunca poder inmunizar de manera masiva, porque el objetivo no es que yo esté protegido, el objetivo es que todos estemos protegidos para dejar por fin las mascarillas, regresar a la vida que conocíamos, que tanto le extrañábamos y que no sabíamos lo felices que éramos, para poder regresar a disfrutar de un carnaval aquí en Guaranda. Entonces respetemos los procesos, respetemos las normas de bioseguridad, respetémonos los unos con los otros. Es muy triste entrar a las redes sociales ahora y ver a un nuevo amigo darle las condolencias a un nuevo amigo, a un nuevo conocido, a un nuevo ser querido. Es bastante fuerte ver esto, cada día está pasando y está en nosotros poder frenarlo. Sabemos ya cómo hacerlo, simplemente es hora de ya tomar al toro por los cuernos, mi estimado Marco. Agradecer nuevamente por la invitación a todos los que nos han acompañado y desearles una muy buena noche. Gracias, doctor Samir Amedrao. Él nos ha acompañado en este conversatorio, en este diálogo acerca del COVID-19. A ustedes, amigos, agradecerles a nombre del municipio de Guaranda, del alcalde Luis Medardo Chimbolema. Esperemos que estos diálogos nos sirvan, que estos diálogos nos hagan entrar en conciencia. Hemos repetido todo este tiempo que aquí la culpa no es de nadie, la culpa es de cada uno de nosotros, de la actitud que tengamos frente a la epidemia, frente a la pandemia, perdón. Sabemos cuáles son las medidas de bioseguridad. Tratemos en lo posible de usar. Hoy no podemos negar la presencia del virus, no podemos negar la presencia de la muerte. Se nos han muerto hermanos, amigos, madres, padres, en toda la ciudad, en toda la provincia, en todo el país, en todo el mundo. Esperemos tomar conciencia de esto. Quiero agradecerle al equipo de comunicación del municipio de Guaranda, al equipo de Guaranda TV, a la radio Runa Cunapac, a la radio Crisólito, a las autoridades, a los directores que nos han acompañado en esta tarde. Invitarles a ustedes, amigos y amigas, para la próxima semana. El próximo jueves nos volvemos a juntar, nos volvemos a topar aquí en Diálogos por Zoom del municipio de Guaranda. Buenas tardes y muchas gracias. Encuentro de diálogo entre los actores sociales para abordar a profundidad los temas de interés ciudadano. Hablemos por Zoom, un lugar para hacer oír la diversidad de voces. Hablemos por Zoom.